Hola, 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 hola. Qué gusto otra vez estar juntos, aunque sea a través de este medio. Doy gracias al Señor porque en esta semana tan especial que hemos vivido y que estamos aún viviendo, recordamos con un afecto especial, con un sentimiento especial en el corazón, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Bendecimos el nombre del Señor, porque Él, en su gracia, nos salvó con el medio más extraño que podría darse, inesperado para Satanás, para el mundo espiritual, y sin embargo estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hoy día estamos recordando la resurrección de Jesús. En torno al tema de la vida de Jesús, en torno al tema de los evangelios, de los relatos históricos que podríamos recabar aprovechando los estudios de la arqueología, los rollos de Qumran y otros antecedentes que nos hablan de esta doctrina cristiana que inundó el mundo hace tanto tiempo. Qué bueno es que nosotros podemos estar seguros de nuestra fe y podemos descansar en las promesas del Señor. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Yo vengo en mi origen como ser humano en el sentido de pensamiento, de creencia. Vengo de un mundo de ateísmo. Mis primeros años de primera juventud, yo fui un ateo declarado, convencido. Me burlaba de Dios, me burlaba de lo religioso. Y cuando el Señor hizo algo muy especial en mí, y me tocó y me abrió los ojos a la verdad de Jesús, que el Jesús que yo creía no era el Jesús guerrillero, no era el Jesús tipo Che Guevara, sino que era el Cristo de la gloria, el Cristo que salva. Cuando descubrí esto y el Señor cambió mi mente, debo confesar que todavía en mi corazón quedaron algunas dudas, algunas cosas que me hacían pensar, me hacían meditar, porque no estaba tan claro al leer la Escritura. Al comienzo yo fui, como en casi todo en mi propia vida, fui autodidacta en esto. Al comienzo me costó entender algunas cosas en la Biblia en relación a la vida y la muerte de Jesús. Por ejemplo, yo no puedo entender que la Biblia, que yo ahora entiendo que es un libro que no puede contradecirse, ¿cómo puede dar de pronto o abrir de pronto la puerta a la idea de que algo está equivocado? Y en estos días hay dos situaciones que me complican. Una es, y la voy a compartir de inmediato, es esto de ¿cuándo muere Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? En nuestra congregación es un tema que yo he enseñado todos los años, lo comparto. En general tenemos más o menos claro todo esto, pero yo me preguntaba hoy día, ¿qué pasa si, al igual que yo, hay también personas que están dudando o que no tienen claro y pasan de largo por este tema de el día en que Jesús muere y el día en que Jesús resucita? La Escritura sí tiene cosas que decirnos. A mí me costó llegar a entenderlo, porque más encima tenemos las tradiciones. Nosotros creemos, la mayoría de los cristianos cree, más bien, que Jesús murió un día viernes, que resucitó un domingo de madrugada. En realidad, cuándo murió y cuándo resucitó no es tan importante, de hecho no lo es, para
nuestra fe, en el sentido de que basta y sobra con saber que Él murió por nuestros pecados, y basta y sobra que Él triunfó sobre la muerte y que ahora vive por los siglos de los siglos y que muy prontamente vendrá a buscarnos. Eso es suficiente. Pero los cristianos tenemos el prurito, la picazón de buscar la verdad, de creer la verdad y descansar en la verdad para tener paz de espíritu. Y es por eso que quiero compartir algunas de estas cosas que están en la Escritura. Y vamos a comenzar con la Biblia. El relato de la resurrección es más o menos claro y nos da luces para entender qué pasó en esa semana en la cual Cristo murió. Mateo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. De esta manera, la Biblia nos relata sucintamente la sorpresa de estas mujeres cuando llegan al sepulcro y no encuentran a Jesús. Pero antes de ir más profundamente a analizar todo esto, hay algunas cosas que debemos entender. ¿Qué es, por ejemplo, la palabra resurrección? ¿Qué significa? Bueno, la palabra resurrección es una palabra del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es la palabra anastasis. Anastasis es la palabra que significa pararse de nuevo, levantarse o resucitar, lisa y llanamente. Una palabra muy extraña. El origen de la palabra es tanatos, o tánatos, si usted quiere, tanasis. Esa palabra significa muerte. Anastasis significa sin muerte, más allá de la muerte, o muerte vencida, o levantarse después de la muerte. Eso es, en griego, lo que pasó con Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes, que aún desecha esta nuestra carne, decía Pablo, que nosotros estábamos esperando la resurrección de los muertos. Que algún día va a sonar la trompeta y vamos a resucitar si estamos muertos o ser transformados si estamos vivos. Aún Job, como ya estaba citando un poquito antes, él decía que aún con sus ojos iba a ver de nuevo a Dios. La Biblia dice, y este es un salmo mesiánico, el Salmo 16, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como ya dijimos, es un salmo mesiánico, y 2 veces he citado por apóstoles. El apóstol Pedro cita este salmo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando predica por primera vez un mensaje bíblicamente cristiano. Y Pablo, también en el libro de Hechos, capítulo 13, vuelve a citar el mismo versículo y lo usa en estos pasajes para hablar precisamente del triunfo, de la anastasis del Mesías, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Bueno, entendemos entonces que ni la muerte ni el sepulcro, según la profecía, podrían vencer al cuerpo y el alma de el Mesías que estaba profetizado. El Mesías tenía que morir y tenía que vencer la muerte. Ahora, no podrían vencer a Jesucristo, era imposible. A mí me encanta la forma en que el apóstol Pedro
en Hechos 2, versículo 24, que ya cité todo este pasaje, no lo puedo leer todo, pero este versículo a mí me llama la atención. Voy a volver después sobre esto, pero por ahora para que nos quede el gustito en los labios de lo que él está diciendo. Dice, hablando de Jesús, cuando le está predicando a los judíos, en ese primer mensaje en Pentecostés, él dice, hablando del Señor Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Puse el énfasis, como creo yo que lo puso el apóstol Pedro, con la fuerza que lo tiene que haber dicho en el momento que predicó esto. Lo que sí me llama la atención de todo esta historia verídica de la muerte y resurrección de Cristo es que nunca pude conjugar esto de los 3 días. ¿Por qué 3 días? Nosotros decimos después de 3 días, también decimos a los 3 días, y sacamos nuestras cuentas, y muchos han sacado la cuenta de día viernes, un día, sábado otro día, y domingo otro día, y juntan los 3 y dicen son 3 días. ¿Pero de qué estamos hablando? Del día viernes estaríamos hablando casi del término del día, si contamos con los judíos, porque estaba por terminar el día. Luego sería un sábado completo, y al anochecer del sábado comenzaba el domingo. No alcanzan a ser ni siquiera 2 días. Mira lo que dice la palabra del Señor. El libro de Jonás, desde donde Jesús después hace una cita este pasaje. Dice la Biblia en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando a Jesús le preguntaron qué señal podía ser de que él era el Mesías, él dijo que esta generación adúltera estaba pidiendo señal. Pero veamos cómo lo dice la palabra. Mateo 12:39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y sigue diciendo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para quedar meditando. Ahora, yo empecé a entender que sí puedo confiar en la palabra si la tomo así. Podemos decir entonces que estuvo Jesús 3 días y 3 noches, o días completos, es lo que quería decir, y fue la tarde y la mañana un día. Usted ha leído el libro de Génesis, cuando Dios creó, fue la tarde y la mañana un día, se completó un ciclo. Lucas 24:44 añade algo más, dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo. ¿Y qué decía la ley? ¿Qué decían los profetas? 3 días y 3 noches. Así que para entender todo esto, aunque ya he dicho, no tiene real importancia en cuanto a lo que es nuestra fe. La muerte de Cristo es significativa, y no importa el día que murió. Su resurrección también. Pero esta necesidad que tenemos los creyentes de estar en la verdad nos hace averiguar la verdad. ¿Qué día de la semana resucitó y qué día murió Jesús? Bueno, para poder entender esto hay que entender esto. Esto otro. ¿Cuándo muere Jesús? ¿A qué hora muere Jesús? La Biblia nos dice en Mateo 27 que Jesús muere cerca de la hora 9, contando el tiempo bíblicamente. Cerca de la hora 9. Y eso significa más o menos las 3 de la tarde. ¿De qué día? Ahí empieza el problema. ¿Qué día murió Jesús? Marcos 15:42 dice, cuando llegó la noche,
porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, era el 14 de Nisan, poniéndolo entre comillas. Jesús entonces está muriendo un día antes del día de reposo, era la víspera del día de reposo. Jesús murió la víspera del día de reposo. De ahí viene la equivocación de muchos de creer que Jesús muere un día viernes, porque el viernes es la víspera del día de reposo, el día anterior al sábado, pero hay un error. Bueno, recordemos, según lo que hemos visto en la Biblia, Jesús fue sepultado entonces antes de que ese día terminara, antes de la puesta del sol. Ahí muere el Señor Jesús. Se nos dice dónde lo entierran y todo, pero Juan le agrega algunas otras cosas. Voy a leer Juan 19, versículo 42. Dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Por qué a Jesús lo enterraron apresuradamente? Aquí hay una explicación muy buena y clara. ¿Cuál es la explicación? Muy simple, que simplemente era el día de la víspera de la Pascua de los judíos, y según la ley judía no podía haber nadie, ningún muerto, que no esté sepultado como corresponde. Y ese sepulcro estaba bastante cerca, allí pusieron a Jesús. Muy, muy simple, pero todo visto antes por el Señor, obviamente. Ahora, ¿por qué a Jesús lo enterraron apresuradamente? Aquí hay una explicación muy buena y clara. ¿Cuál es la explicación? Muy simple, que simplemente era el día de la víspera de la Pascua de los judíos, y según la ley judía no podía haber nadie, ningún muerto, que no esté sepultado como corresponde. Y ese sepulcro estaba bastante cerca, allí pusieron a Jesús. Muy, muy simple, pero todo visto antes por el Señor, obviamente. Ahora, de acuerdo, como ya dije, a las leyes judías, no podían dejar esos cadáveres ahí, tenían que sacarlo. Así que Jesús fue enterrado a una hora muy avanzada de la tarde, pasada de las 3 de la tarde, y antes de la puesta del sol, antes de las 6, 6:30, 7 máximo, como ya hemos visto aquí en las Escrituras. Eso no nadie duda a la hora que fue. Pero esto es interesante. Si la resurrección de Cristo había de ocurrir 3 días más tarde, la resurrección entonces de Cristo no podía haber sido a la salida del sol, como lo recordamos nosotros, sino en la tarde, o en la noche, o poco después de la terminación del sábado, comenzando el otro día, que según los judíos comenzaba después de la puesta del sol, comenzaba el primer día de la semana o el domingo para nosotros. La profecía decía que él iba a estar 3 días y 3 noches, ni más ni menos. ¿Cuándo fue la resurrección? Mira lo que dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esto usted lo puede corroborar también en Lucas 24, Juan 20, eso está claro. La mayoría de la gente supone que Cristo resucitó en la madrugada, pero los textos no dicen tal cosa. Cuando las mujeres llegaron a la tumba ya estaba abierta a esa hora de mañana, estando aún oscuro. Jesús no estaba allí. Recordemos lo que dice el ángel. El ángel dice, no está aquí, pues ha resucitado. Algo que ya había sucedido, había pasado, ya no estaba ahí. Según esto, entonces, la resurrección de Cristo ocurrió al terminar el sábado, después de la puesta del sol. Pero no es el sábado, sino después del sábado, porque por ahí algunos que creen en esto de guardar el sábado como un día de adoración a Dios, el sábado es día de reposo. Pero el domingo, el primer día de la semana, es el día de adoración, es el día del Señor.
Por eso nosotros guardamos el domingo y también descansamos el sábado si queremos. Pero el día del Señor es el domingo. Es el día en que Él triunfa sobre la muerte. No importa si ese domingo comenzó después de la puesta del sol del sábado. Ya era domingo. Ya era primer día de la semana. Y precisamente esa noche, después de la puesta del sol, entonces comenzaba el primer día de la semana. El cuerpo de Cristo había descendido a la tumba. El alma de Cristo descendió al Seol. La Biblia habla acerca de eso también. Antes de meterme un poco más allá en ese tema, quiero brevemente explicar algo. Esta semana, y yo quiero que ponga atención, por favor, porque cuando uno está escuchando mucho y las explicaciones se alargan latamente, uno también se latea y se aburre. Pero quiero que ponga atención, porque este año, esta Pesaj, para los judíos, Pascua judía, fue muy especial. Y especialmente fue especial a mi corazón. Por años, ya no recuerdo cuántos años, yo he estudiado todo esto y me he convencido de todo esto. Y yo creí que no iba a llegar a que esta coincidencia cósmica de calendario se diera. Pero este año se nos dio. ¿Sabía usted que este año fue exactamente esta semana como la semana en que Cristo Jesús murió y fue enterrado? ¿Lo sabías? El día miércoles 14 de Nisan, miércoles para nosotros de esta semana que terminó, ese miércoles era la preparación, la víspera de la Pascua. La noche del miércoles de este año, de esta semana, comenzaba la Pesaj, la Pascua, el día de reposo o el gran Shabbat, que era día de reposo, porque a lo mejor ahí está la confusión. Si usted se da cuenta, esta semana los judíos que guardan y celebran todavía la Pesaj, esta semana han tenido 2 Shabbat. Uno, el del jueves, que es la Pesaj, que fue el sábado en que recordaron la salida de Egipto, el paso del ángel de la muerte. Recordaron esta fiesta que conmemora, y usted sabe cómo celebran los judíos el Shabbat, este Pesaj. Los hijos preguntan y se les explica por qué celebramos este día, por qué es especial esto, y se les explica porque Dios nos sacó de Egipto de esclavitud para ser un pueblo libre, a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El Dios nuestro es el Dios que cumple promesa aunque pasen los años. Bueno, esta semana fue exactamente igual que la vivida por Cristo en esa semana que llamamos Semana de Pasión. El día miércoles, aproximadamente a las 3 de la tarde, muere Jesús. Lo entierran a la puesta del sol. Y ahí pasa. Y usted puede contar. Y va a llegar a que cuando termina el Sabbat, porque ahora tenemos otro Sabbat, el sábado común de toda la semana, el sábado. Sabe que ahí recién uno entiende todo lo que pasó con Jesús. Entiende algunos contrasentidos, cómo las mujeres podrían comprar las especias después del Sabbat. Pasado el día de reposo, las mujeres van y compran las especias y las preparan y descansan el Sabbat. ¿Cómo es la cosa? ¿Compraron antes o después? ¿Sabe? Es interesante buscarlo. Yo no lo puedo explicar extensamente por el tiempo que tenemos para compartir la palabra en este momento, pero es interesante todo esto y meterse en todo esto. Vamos a seguir. Yo quedé en... Bueno, ahora entendemos un poco. ¿Saben por cuál es el gran lío? Que mucha gente
no logran entender que el día de reposo solemne que dice Juan, ese día solemne que era de gran solemnidad, era la Pascua. Ese era un día de reposo. Pero pasada la Pascua, venía otro día de reposo, que era el sábado, común de toda la semana. Y esta semana sucedió eso en Israel. El jueves fue feriado y el sábado fue feriado, o sea, Shabbat. Para ellos hoy ya es día de reposo, o sea, primer día de la semana, como me equivoco. Bien, lo importante de todo esto es que este Cristo que ya nos había dicho el apóstol Pedro, que era imposible que quedase ahí en la cruz, este Cristo, cuando desciende al Seol, va a cumplir algo también, algo que es importante para nuestra salvación. Dice el libro de Colosenses, donde el Espíritu Santo desgarra un poco el velo para que miremos lo que sucedió, anulando, dice, el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cierto que es importante todo esto de qué día muere o que resucita el Señor, y todo eso es importante, porque es verdad, pero también es importante la parte espiritual. Y el énfasis siempre debiéramos ponerlo aquí. ¿Qué estaba sucediendo cuando Él muere y desciende allá, al Seol? Él llega, anula con su muerte, porque Él tomó sobre sí en su muerte todo el pecado tuyo y todo el pecado mío. Y entonces llega allá y ese pecado está pagado. Y ya no tienes que pagarlo tú, ni tengo que pagarlo yo. Por eso eso es una buena noticia. Evangelio. Eso significa, esta es la buena noticia, que alguien triunfó sobre la muerte, que alguien despojó a Satanás de su autoridad. Cristo lo hizo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores lo hizo. No tiene autoridad Satanás. Por eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:17, qué palabras más lindas ahí. No temas. Este es el Cristo glorificado que habla, dice, no temas, yo soy el primero y el último. No temas. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Él dice que estuvo muerto, dice que está vivo. Y más aún dice que va a vivir por los siglos de los siglos. Nunca más muerte. Su cuerpo no morirá más, es eterno ya. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Recordamos a Pedro? ¿Recuerda lo que le dije anteriormente? En Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Escúchenlo, por favor. Amados hermanos, imposible que la muerte hubiese retenido a Cristo allá, en su reino, porque Cristo venció la muerte. ¿Qué cosa? ¿Qué fuego el de Pedro? Este es el mismo Pedro que se escondía. Este es el Pedro que negó. Este es el Pedro que dudó. Este Pedro con la desfachatez, con la fuerza, con el empuje, que ahora nos dice que era imposible que él estuviese o fuese retenido por la muerte. Imposible. Nosotros los creyentes creemos en la resurrección. Nosotros los creyentes no creemos que el día de la resurrección, cuando recordamos cada año el triunfo de Cristo, vamos a andar buscando huevitos de chocolate con nuestros niños. No, lo que hay ahí de verdad es mucho más fuerte.
nosotros nos gozamos, porque Él vive. Y Él ya reina en tu corazón y en el mío, si lo tienes ahí. Y ya vendrá a reinar. Le pese a quien le pese. Y va a tener que doblarse toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y tendrán que reconocer que Él es el Rey, es el Señor. Y lo será por los siglos de los siglos. Declara aquí todavía, y en Apocalipsis, que Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades. Yo no sé si usted entiende, pero esto es una cuestión tradicional. Las llaves son sinónimo de autoridad. Hasta el día de hoy, cuando a alguien se le da las llaves de la ciudad, se le está otorgando el honor de sentirse por un momento como el dueño de la ciudad, como el amo de la ciudad. Jesús no recibe las llaves de nadie. Él las obtuvo, le pertenecen. Él tiene las llaves. Él manda sobre la muerte y el sepulcro. Él, en estos días de pandemia, de violencia, tu confianza hace bien en reposar en Él, porque Él tiene las llaves de tu vida y de la muerte. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Quiero terminar con esto. Mateo 28:18. El Señor hace una tremenda declaración, que a veces la iglesia no le ha tomado todo el peso. El Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le ha tomado el peso a eso. Todo poder, todo dominio es de Cristo, allá en el cielo y aquí en la tierra. Descansa en eso. Que sea bendita para ti la palabra de hoy. Que al recordarla pienses en el triunfo de Cristo y cómo ese triunfo te da la vida, te perdona los pecados y te da la esperanza de vida eterna por los siglos de los siglos junto a Él. Honremos el nombre del Señor. Amado Padre, bendice a tu iglesia en esta hora. En tiempo de conflicto y necesidad, ponemos los ojos en aquel que nos representó ante tu presencia, aquel que llevó sobre sí todo nuestro pecado y luego triunfó sobre la muerte. Y ahora vive y reina y pronto vendrá a buscar a su iglesia. Te adoramos con todo el corazón. Te esperamos, Señor. Permítenos ahora ser luz en las tinieblas. Permítenos ser sal en este mundo corrupto. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ven, Señor Jesús. Que así sea. Yevarejeja Adonai, Beish Mereja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
cielo lo ignoro, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Por siempre Dios, la gloria es tuya y ya venciste en esa cruz. Tú ya venciste. El Cordero ya venció en la cruz, el vivo está. Gracias, Señor. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya.